Voy yo. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Alvarado, soy de la Escuela 43 de Ingeniería Eléctrica y en el día de hoy les vengo a hablar sobre los conceptos fundamentales, aplicación, materiales y instrumentos y normas usadas en la ingeniería eléctrica. Bueno, el concepto, para hacer un concepto generalizado sobre la ingeniería eléctrica, es una profesión que sobre la base de su ciencia, conocimientos, habilidades, se encarga de administrar y desarrollar tecnología referentes a equipos eléctricos, redes eléctricas, sistemas de generación y utilización de energía eléctrica. Entre las ramas de la ingeniería eléctrica podemos conseguirnos lo que es comunicaciones, automatización, control, procesamiento digital, radiofusión y TV digital, ingeniería biomecánica, robótica, edificaciones inteligentes, que se encarga de diseñar máquinas que estén especializadas en el uso cotidiano. En el ámbito de comunicaciones, se podría decir que son las cuales se encarga de todo lo relacionado con telecomunicaciones. En procesamientos digitales de señales hace referencias a las aplicaciones de electrónica digital y de circuitos. En radiodifusión y TV digital, contra de los relacionados con los satélites, emisiones de señal. En ingeniería biomecánica se encarga de todo aquello que utiliza el avance de la medicina, como son los rayos X y la creación de órganos. En robótica y edificaciones inteligentes se encargan de diseñar máquinas que estén especializadas en realizar labores cotidianas. Entre los conceptos fundamentales usados en la ingeniería, podemos hablar que bueno, la electricidad se denomina de que la forma que produce efectos, por ejemplo, luminosos, mecánicos, calóricos, químicos, y que se debe a la separación de los movimientos de los electrones que forman los átomos. En corriente eléctrica viene siendo el paso o flujo de electrones a través de un conductor. Los electrones se desplazan de un potencial negativo a un potencial positivo. Contamos con, bueno, que la corriente eléctrica, que se abrevia como CC, no presenta una variación ni en magnitud ni en sentido. Con la corriente alterna varía a intervalos periódicos, tanto en magnitud como en sentido. Entre las características de la corriente eléctrica podemos hablar del ciclo, de la frecuencia, del periodo, de longitud, de amplitud de onda, en fase, en longitud de onda, en el ángulo de la fase, en el desfase. Para abreviar un poco lo que viene siendo, ejemplo, el ciclo es una variación completa de la tensión y o corriente de cero a un valor máximo positivo y luego a cero o a un valor máximo negativo y finalmente nuevo a cero viene siendo el ciclo. Entre las frecuencias, que se denomina con la letra F, viene siendo el número de ciclos que producen en segundos. La unidad de medida viene siendo el Hertz. En periodo, se pone con T, se abrevia con T, su nomenclatura, perdón, es el tiempo necesario para que se efectúe un ciclo completo que se mide en segundos. La longitud de onda vendría siendo la distancia que recorre la corriente durante un ciclo. En la amplitud de onda, distancia que hay entre un cero y un valor máximo. En la fase tenemos la relación de tiempo existente entre tensiones y o corrientes alternas independientes, independientemente de sus magnitudes. Entre los valores fundamentales de la corriente alterna tenemos el instantáneo, que es el valor que tiene la tensión o corriente, un instantáneo determinado, en un instante determinado del ciclo. Entre el máximo o el pico viene siendo el valor instantáneo máximo que puede alcanzar la tensión o corriente en un semiciclo. Entre los valores eficaces o medios es el promedio de todos los valores instantáneos del mismo, entre otros. Entre los sistemas por ejemplo, en los sistemas de corrientes tenemos el sistema monofásico, que es un sistema generado por una sola bobina. Igual es un sistema bifilar, ya que se emplea con un neutro. Entre los sistemas bifásicos es el mismo sistema generado, pero en este ámbito viene siendo por dos bobinas, que entre sí es igualmente un sistema bifilar, pero que están a 120 grados, como el sistema trifásico, que son entre tres bobinas desfasados entre sí.
Las bobinas generadoras se pueden conectar en triángulos o estrellas, que son las conexiones más usadas o las más comunes. La estrella consiste en unir los tres finales entre sí, de donde se obtiene un conductor neutro, dejando libres los principales, los cuales no entregan las fases. En los diagramas y esquemas tenemos el unibifilar, que es el conductor con un cable, el bifilar, que es el conductor con dos, el trifilar, que es con tres, y el tetra, que es el trifilar con un neutro. Entre las siglas más usadas en la electricidad tenemos la tensión, que es con voltio, la frecuencia, que se mide con hertz, la corriente en amperios, tenemos resistencia, inductancia con Henry, resistencia con ohm, y tenemos la potencia, que es con vatio. Entre los materiales más usados en la ingeniería eléctrica, las tareas cotidianas pueden ser un alicate, pueden ser destornilladores, tensiómetro, voltímetro, pelacables, remachadora, tijera electricista, martillo. Una grapadora especial, por ejemplo, para electricistas son aquellas que son para grapar o sujetar en cables, en maderas o en hierro. Hay martillos especiales o puntas de trazar, que son para guiarnos o hacernos referencia. Entre las señales y normas usadas en la ingeniería eléctrica a nivel internacional, como son los transformadores eléctricos, son para los conocidos para la parte más que todo de distribución y potencia y regulación. Entre ellos está ductos de barra, que es con la ley la ley de Lanzi, que es el C372323, que son para buses de cubierta metálica, son ya más que todo para 600 voltios, entre otras. Entre las clasificaciones de las áreas peligrosas, las fábricas e instalaciones que manejan las sustancias inflamables o que pueden usar una norma API, la cual provee una guía para clasificar el área de esta norma, tiene las actualizaciones de RP500A. Las plantas químicas tienen también una guía prácticas recomendadas, que es similar o toma en cuenta el flujo de presión y tamaño de los equipos para clasificarlos como de bajo, de medio o de alto peligro, todo dependiendo de la nomenclatura que tengan. Eh, Entre mis puntos a seguir son los que son de la corriente alterna, de la corriente continua, que son los temas más relevantes entre los que están las características de corriente y demás. En conclusión, el uso de la ingeniería eléctrica es fundamental para el desarrollo y se aplica en diferentes campos. Esta ha sido de manera de interés desde científicos desde principios del siglo XVII, y la ingeniería eléctrica se aplica a conocimientos como la física y las matemáticas. En este ensayo, en esta exposición, bueno, que ha demostrado la aplicabilidad y el alcance que tiene la ingeniería eléctrica el día a día y en la vida cotidiana de todos los seres humanos, ¿no? Sin más nada que acotar, se despide Gabriel Alvarado.